Bueno, muy buenos días, gente. Hoy en este nuevo video vamos a hablar de un autor muy particular que se llama Graham Greene, un autor inglés muy conocido. Y particularmente vamos a hablar de una obra muy conocida de él, que se llama El tercer hombre. Acá está. El librito es un librito cortito, se lee en un par de días, si uno le pone entusiasmo. Así que tiene alrededor de ciento y pico de páginas, 109 páginas. Así que se lee rápido. Para que la letra es un poquito chiquita, pero este libro en realidad empezó como un proyecto fílmico. Le encomendaron a Graham Greene la confección de un guión para una película así de policial, pero Graham Greene tiene un inconveniente, o sea, tenía un inconveniente a la hora de escribir guiones. Él no podía escribir guiones, necesitaba una historia de base, necesitaba escribir una novela. Y bueno, esto es lo que salió. Él mismo hace una introducción en el mismo librito donde nos explica, y lo voy a leer, cómo fue la génesis de este proyecto, de este libro, ¿no? Ya de entrada nos dice, el tercer hombre no fue escrito para ser leído, sino para ser visto. El relato, con muchos asuntos amorosos, comenzó durante una cena y continuó con dolores de cabeza en varios lugares: Viena, Venecia, Ravelo, Londres, Santa Mónica. Supongo que muchos novelistas llevan en la cabeza o en sus cuadernos de notas la idea inicial de una historia que nunca llegan a escribir. A veces uno puede volver sobre ella al cabo de muchos años y pensar con tristeza qué hubiera podido ser en un tiempo ahora muerto definitivamente. Esto es importante. Para mí es imposible escribir el guión de una película sin antes escribir un relato. Una película no depende solo de una trama argumental, sino también de unos personajes, un talante y un clima que me parecen imposibles de captar por primera vez en el insípido esbozo de un guión convencional. O sea que no es guionista Graham Greene. Graham Greene, evidentemente, se puede reproducir el efecto que se capta a través de otro medio, la novela, pero no se puede realizar el primer acto de creación en la forma de un guión. Se debe tener la seguridad de contar con más material del necesario para su aprovechamiento, aunque la novela larga normalmente tiene demasiado. Si bien nunca tuve la intención de publicar El tercer hombre, lo necesitaba tener claro como relato antes de comenzar a trabajar en las interminables transformaciones que van de un guión a otro. O sea que acá ya nos advierte su modo de trabajo, su metodología de laburo, ¿no? Graham Greene. Él no puede hacer guiones así por pedido, ¿no? Por encargo. Necesita tener un esbozo, necesita esbozar la historia, el relato, o sea, tener en mente y escrita la novela, ¿no? El relato que sirve después como base a la película, al guión y a la película. Eso es muy importante porque bueno, hay escritores que directamente se zambullen en el guión y bueno, así son los resultados, ¿no? Aunque hay honrosas excepciones. Nos quedamos. Esto quiero leerles. Para un novelista su novela es lo mejor que puede hacer con un tema concreto. No puede sino tomar a mal los muchos cambios necesarios para convertirla en cine. Pero El tercer hombre nunca pretendió ser más que la materia prima para una película. Muy importante esto, muy importante. Yo creo que hablamos en algunos videos anteriormente que cuando uno va al cine a veces se indigna porque, o sea, se pone mal porque muchas veces las películas no reflejan fielmente lo que aparece en el libro. O sea, es como que a veces nos da esa sensación de estar viendo otra cosa directamente. Como nos pasó quizá con la película Yo Robot. Los que leyeron primero el libro Yo Robot y después ven la película, da la sensación de estar viendo otra cosa. Como que apenas se inspiraron en el libro.
Apenas tomaron la temática de ciencia ficción y después hicieron lo que quisieron con ese libro, ¿no? Hablamos también de Harry Potter. Muchas veces eh, los que leyeron los libros y después vieron las películas, a partir del tercero, del cuarto libro sobre todo, empieza a haber falencias o falencias en el sentido de que no se puede, también sería imposible trasladar todo lo del libro a las películas, una película que dura 2 horas, 2 horas y media. Por eso ahora está bueno que se va a hacer la serie de Harry Potter, donde estimo que se van a incluir escenas, fragmentos de los libros que no se incluyeron en las películas. Y además explicaciones, ¿no? Que no aparecieron en las pelis. Que a veces quedan colgadas o a veces las transforman. Y bueno, eso a veces causa una cierta indignación en los lectores porque vemos como que no se basaron tanto en el libro, no fueron del todo fieles. Y acá lo aclara. Acá aclara que no hay que juzgarla por eso. O sea, va a haber diferencias entre el libro y la película. De hecho las hay, pero no muchas, no muchas, ¿eh? Pero no hay que juzgarla por eso. Acá lo aclara. El lector notará muchas diferencias entre el relato y la película, y no debe pensar que esos cambios le fueron impuestos a un escritor mal dispuesto. En muchos casos fueron sugeridos por él mismo. En realidad la película es mejor que el relato, porque en este caso es el relato en su forma más acabada. Claro, o sea, eso es genial, que el mismo escritor de la novela, en este caso, haya podido intervenir en la confección de la película, en decisiones que tienen que ver con la dirección, un poco para ver por dónde va la trama, ¿no? Hacer sugerencias, que a veces son escuchadas y a veces no. En algún momento también nos dice el autor que sugirió algunas cosas que si bien fueron escuchadas, no fueron llevadas a cabo. O sea, no se llevó al cine, a la película, por distintos motivos, ¿no? Y otras sugerencias que sí se llevaron al cine. O sea que hay que entrarle a este libro, hay que empezar a leer este libro como una aproximación a todo un proyecto. Un proyecto que incluye y que acaba con la película. Con la película que se llama justamente El tercer hombre. O sea, la película homónima, ¿no? Del libro. Es importante eso. O sea, lo ideal, como yo siempre aconsejo, siempre es leer el libro y ver la película. Y en este caso me parece que eso responde a la lógica, ¿no? De todo este proyecto. El proyecto fue el libro y la película. Así que sería recomendable ver las dos, o sea, ver el libro y la película. En cualquier orden. Yo no. En otros casos sí recomendaría primero la lectura del libro, pero en este caso puntual, si quieren ver la película primero, si quieren leer el libro después, o viceversa, no hay drama. La verdad que no hay drama. No cambia mucho. En realidad, una refuerza a la otra. Ya les digo, o sea, es dentro de todo la película bastante fiel. Es una película del director Carl Reed, sí, Carol Reed. Es un director inglés muy, muy famoso. Trabaja Orson Welles haciendo el personaje principal, digamos. Eh, muchas veces me leí por ahí que hay versiones que como que dicen que Orson Welles intervino en la dirección y en el manejo ¿no? de la película, pero no es tan así, según lo que estuve viendo. Obviamente que tener a un monstruo como Orson Welles en esta película influye. No sé si lo condiciona, pero influye. Pero bueno, yo ahora voy a decir algunos spoilers, no muchos, pero voy a decir algunos spoilers. La película, como les dije, es un policial negro, ¿no? O sea, tiene muchos rasgos del policial clásico, del policial negro. Pero yo también apuntaría a temáticas muy importantes que hacen
a la estructura de todo este libro, ¿no? Yo hablaría también de un relato amoroso, de un triángulo amoroso que se da en el libro, entre el protagonista, su mejor amigo y la amante de su mejor amigo. Ahí se da un triángulo amoroso. Tengamos en cuenta que de entrada el protagonista llega a la ciudad de Viena de posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, una ciudad en ruinas, ¿no? Nada que ver con la ciudad imperial, ¿no? De los valses de antaño, ¿no? Una ciudad dividida en 4 partes. ¿Por qué dividida en 4 partes? Porque así quedó por decisión de las 4 potencias. Estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. En ese momento era la Unión Soviética, no era Rusia. La ciudad estaba dividida en 4 jurisdicciones, estaba dividida en 4 partes. Cada parte respondía a una potencia, ¿no? Estaba la zona rusa, perdón, la zona soviética, la zona inglesa, la zona norteamericana, la zona francesa. Cada zona tenía su propia policía, ¿no? Su propia lógica, ¿no? Este, a esa ciudad es convocado el protagonista de esta historia por su mejor amigo de la infancia y parte de la adolescencia. Se conocieron en la escuela, tuvieron siempre una relación cercana. Este, pero cuando llega a la ciudad descubre que este mejor amigo, que aparentemente le iba a proponer un trabajo, una actividad, muere accidentalmente. Lo atropella un vehículo, un auto. En el libro, en la peli, un camión. Ven que son diferencias sutiles, ¿no? Nada del otro mundo. Bueno, ante esa eventualidad, obviamente van al entierro del amigo y ahí empieza a descubrir detalles, pequeños detalles, como por ejemplo que fue un accidente obviamente trivial, que había un tercer hombre que no se identificaba, no se sabía quién era, que había ayudado a socorrer a su mejor amigo, que todos los personajes o todas las personas que estaban alrededor de él eran o cercanos o amigos o parientes, bueno, o sea, estaban muy asociados a él. O sea que cosas que les empezaba a llamar la atención, ¿no? Al protagonista, y empezó a sospechar que no se trataba de un simple accidente, ¿no? Sino que había algo raro detrás. Él sospechaba que era un asesinato. Eh, Otro de los personajes principales es un policía, investigador, que le empezó a revelar a nuestro héroe, a nuestro protagonista, ciertos detalles de la vida de, del mejor amigo que son un poco, o sea, feos, desagradables, ¿no? Tenía un prontuario bastante pesado. En esa época, en esa Viena ocupada, muchos se dedicaban al tráfico de comidas, de medicinas, bueno, de todo. Era un modo de vida ya como prácticamente masivo, aceptado hasta cierto punto. Pero bueno, nada peligroso. Lo que pasa es que había una agrupación que traficaba con medicamentos más pesados, ¿no? Este, y eso lo que hacía era perjudicar a la gente, en definitiva. Porque bueno, uno puede traficar con lo que sea, pero bueno, con comida o con lo que sea, pero sea como sea, no perjudica a nadie. Pero en este caso había una asociación, podríamos decir mafiosa en realidad, no podríamos decir, era una mafia que traficaban con la penicilina. O sea, a través de un contacto en los hospitales militares,
sacaban la penicilina, después la vendían a precios exorbitantes a la gente rica. Hasta ahí no digo que estuvo bien, pero bueno, por lo menos los que tenían plata podían acceder a la penicilina. El tema es que cuando, después de un tiempo, ellos se avivaron, entre comillas, y empezaron a rebajar la penicilina, adulterarla, ¿no? De alguna manera. Entonces, empezaron a vender penicilina adulterada, rebajadísima, hasta con arena, ¿no? Y claro, cuando se la administran a una persona, por ejemplo, con meningitis, esa penicilina adulterada, pueden ocasionarle demencia o incluso la muerte. Y no solo a las personas adultas, sino también a los niños. Muchos chicos terminaban en los hospitales internados por demencia o, bueno, o después morían por justamente administrarle, hacer un tratamiento con penicilina adulterada. O sea, una mafia bastante pesada, ¿no? Porque hacían daño, hacían realmente daño. El mejor amigo del protagonista estaba involucradísimo en ese tema. Él pensaba que la organización intentó eliminarlo por alguna cuestión, por alguna falta de lealtad o lo que sea, y bueno, y sostenía esa hipótesis. Obviamente indaga por una ciudad de Viena, como les digo, ocupada, donde las distintas jurisdicciones tienen sus límites, sus impedimentos, y no es fácil pasar de un lado a otro. Y va descubriendo detalles, cuestiones. Él siempre, o en casi todo el libro, eh, siente mucho respeto y mucha admiración por su mejor amigo. Mucha admiración. Admiración que tiene su raíz en la infancia y en la adolescencia, en la escuela. Siempre vio a su mejor amigo como una especie de líder, ¿no? De persona pícara, viva, pero siempre con mucha lealtad, ¿no? Y eso influye en sus decisiones, en sus formas de actuar y en muchos casos en la manera de ver esa, esa, esa sospecha que tenía la policía, ¿no? Había como una negación por parte de él. No quería ver la realidad, no quería entender que su amigo en realidad era un mafioso, que no le importaba la vida del resto de la gente y que por unos pesos podía eliminar a cualquiera, básicamente, que eso era lo que hacía. Pero bueno, después al final descubren que en realidad el que había sido atropellado no era el mejor amigo, sino era otra persona, que su mejor amigo estaba vivo, que era todo un engaño, y bueno, eso se descubre prácticamente al final. Ya les digo, o sea, acá hay spoilers, así que tengan cuidado si no leyeron el libro o no vieron la peli. Está bien que no sé si se podría hablar de spoilers necesariamente de una película de la década del 50, más o menos. Igual que el libro. Pero bueno, igual siempre es desagradable que te comenten una película, por más que sea vieja, si uno no la vio. Este, Hay cosas que son muy interesantes, además del triángulo amoroso, además de eso. Yo creo que uno de los temas más importantes es el tema de cuando una persona se desilusiona, cuando se desencanta por otra persona. Cuando una persona siempre tenía el concepto, quizá bueno, y pasan determinadas cosas que hace que ese concepto se vaya descascarando, derrumbando, y uno le pierda la confianza, la fe, esa estima que le tenía a su amigo, ¿no? Ya les digo, por una serie de cosas, de pequeños descubrimientos que va haciendo el protagonista, ¿no? Es muy fuerte descubrir que el amigo de toda la vida era un terrible corrupto, mafioso, que básicamente se cagaba en la vida de la gente, ¿no? Como les digo, pero eso le costó mucho admitirlo al protagonista.
hay un desarrollo psicológico del personaje. Acá nos habla de la negación, sin mencionarlo demasiado, ¿no? Pero estaba negado, no podía asumir, no podía reconocer que su amigo no era tan bueno como él pensaba. Y eso le lleva mucho tiempo reconocerlo. Así que me parece que ese es uno de los temas más importantes de la novela y del libro, obviamente. Acá habría que decir de la novela y el libro, porque esto es un todo que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que bueno, muy recomendable, véanla la peli, si pueden leer el libro, porque es muy interesante, ¿no? A los que les gusta el policial, la verdad que no tiene desperdicio, realmente no tiene desperdicio. Así que bueno, eso es todo por hoy. Yo les pido que si les gusta el video se suscriban, me den un like y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos a todos, cuídense.